Bueno, entonces les comparto la pantalla. Seguimos en el tema del control PID. La cosa con el control PID sería más sencilla si estuviéramos nada más en los sistemas de control analógicos. Y también que ustedes tuvieran un buen background, ¿verdad? En sistemas de control. Les recuerdo, pues estamos cubriendo material que la mayoría no ha visto en general de los sistemas de control. Entonces, estamos viendo, nuestro objetivo es programar un sistema de control en un microcontrolador, pero necesitamos entender cómo se diseñan los sistemas de control y cuál es su contexto dentro de la ingeniería. Entonces, el día de ayer hablábamos del sistema de control digital, que pues no es otra cosa más que implementar el controlador con los tres términos que mostramos ayer, pero de forma digital. Entonces, la ecuación finalmente que tenemos que programar pues luce como esta, en su versión discreta. Sin embargo, antes de comenzar a avanzar en ese sentido, pues queda una incógnita. La ecuación del controlador tiene parámetros que son KP. KP entre TI, pues es la ganancia integral, y KP por TD es la ganancia derivativa. Estos son parámetros y la duda es aquí, ¿y cómo lo selecciono? Nosotros vimos en el laboratorio una forma de hacerlo manual. Primero la ganancia proporcional hasta que el sistema vibre, y a continuación vas metiendo los términos, primero la proporcional hasta que el sistema vibre y luego vas metiendo los términos derivativos o integrales según te vaya respondiendo el sistema. Pero el primer paso sería empezar con la proporcional. Pero eso es manualmente. O sea, tú dices, si todo el tiempo es así, ¿y qué si no puedo yo hacerlo de esta forma? ¿Existe un método, pues una guía? Pues sí, sí existe. Se le conoce como sintonización, y la regla más popular para hacer la sintonización, entre otras, pues son las reglas de Ziegler-Nichols, que fueron ingenieros que mediante muchas pruebas desarrollaron métodos para encontrar esas ganancias. Entonces, en este sentido, sintonizar un controlador es encontrar los valores adecuados de las ganancias KP, KD y KI, tales que la salida de la planta o del sistema tengan la respuesta que ustedes quieren en el tiempo, según las especificaciones de desempeño. Con especificaciones de desempeño, pues me refiero a cuánto quieres de overshoot, cuánto quieres de rest time, cuánto quieres de tiempo de establecimiento, o sea, cómo quieres que se comporte en el tiempo la planta, porque pues la vas a controlar, entonces tú quieres una salida deseada. Como habíamos visto, la salida puede obedecer a dos reglas muy generales: que tengas una estabilidad absoluta, es decir, que tu planta converja al valor deseado, pero puedes tener una estabilidad relativa muy mal, ¿no? Que llegues con vibraciones o etcétera. Entonces, una combinación entre estabilidad absoluta y estabilidad relativa adecuada te ayuda a que el sistema alcance el valor deseado, tanto que lo alcance como que lo haga de la forma conveniente, ¿sí? Que eso se acuerdan que vimos en alguna clase anterior, lo que es la estabilidad absoluta y la estabilidad relativa. Entonces, las reglas de Ziegler-Nichols nos ayudan a encontrar esos valores de las ganancias, y el procedimiento se resume en esta tabla. Es un procedimiento de muchos años que ellos realizaron y es un procedimiento experimental, ¿sí? Donde dijeron, mira, si tú quieres diseñar un controlador proporcional, entonces lo que tienes que hacer, si quieres un controlador proporcional, según la tabla, la ganancia proporcional, pues es encontrar el valor de esta expresión, T1 sobre K por TD. Y obviamente pues no hay ni TI ni TD porque es ganancia puramente proporcional. Si quieres un PI, pues tienes que encontrar estos dos términos, no hay TD. Y si quieres un PID, son estos tres términos que hay que encontrar. Entonces puede ser que pura proporcional, pues calculas la pura ganancia proporcional, PI calcula las dos ganancias y PID calculas las tres. Esa tablita, les digo, la obtuvieron después de muchos experimentos, pero asumieron algo, que la planta tiene un comportamiento de un sistema de primer orden. Entonces, esta tablita se cumple si el sistema es de primer orden. Para sistemas de primer orden, ¿cuál es un sistema de primer orden? Pues el que tiene solamente una dinámica, es decir, es S a la 1, no es S cuadrada. Ese es un sistema de primer orden. Entonces, si tu planta es de primer orden,
tú vas a poder aplicar las reglas de sintonización de Ziegler-Nichols de la tablita. Si tú tienes ahí un término cuadrático, entonces no lo puedes aplicar. Ese es otro procedimiento que se llama las reglas de sintonización de Ziegler-Nichols para sistemas de segundo orden. Entonces, estas se aplican cuando el sistema es de primer orden. Entonces, cuando tú tienes una planta que estás asumiendo que es de primer orden, tienes solamente una dinámica, entonces tú no obtienes tú propones el modelo matemático de la planta. No modelas, o sea, esto no haces modelado matemático. Tú propones que la planta tiene esta estructura. Es una estructura general, es como un template. Entonces, cuando tú tienes un sistema de control, generalmente te enfrentas a un problema que necesitas conocer el modelo matemático de la planta. ¿Sí? Cuando tú tienes un sistema de control, pues tú dices, bueno, ¿y la planta qué es? O sea, ¿cómo la modelo o qué le pongo ahí? Pues necesitas hacer un modelado matemático. Entonces, Ziegler-Nichols te dice, bueno, vamos a suponer que tú no conoces la planta. Lo único que conoces es que es un sistema de primer orden. Es lo único que conoces. Es un sistema de los más sencillos. Entonces, cuando quieras hacer el modelado matemático, métele esta plantilla, que es una plantilla de primer orden, que es esta ecuación, ¿sí? Donde te dice, bueno, esta planta tiene los siguientes términos. Tiene la ganancia, ¿sí? Que es el valor de amplificación que tiene de forma natural la planta. E a la STD es un retardo. Este es un retardo, es decir, es el tiempo que la planta tarda en responder al estímulo, ¿sí? Y finalmente, pues estos son los valores del denominador, que lo hacen de primer orden, donde T1 es la constante de tiempo del sistema. T1 es la constante de tiempo del sistema y TD es el retardo de la planta. A esto también se le conoce como retardo de transporte. Es decir, cuánto tarda la planta en responder. Por ejemplo, si tienes una planta con una TD muy grande, un retardo de transporte muy grande, pues tú la empiezas a excitar a la entrada, le empiezas a dar voltaje y la salida del sistema no te responde. Todo esto es un retardo, no te responde hasta después de cierto tiempo te empieza a responder. Todo esto sería el retardo de transporte, ¿sí? Las plantas de primer orden generalmente tienen dinámicas, tienen pocas dinámicas, son lentas, entonces tienen un retardo de transporte, no te responden inmediatamente. Entonces, ese es el parámetro TD. Y el parámetro T1, pues es el parámetro de la constante de tiempo del sistema. Todos los sistemas tienen una constante de tiempo, es una respuesta natural que ellos tienen. Y en los sistemas de primer orden, la constante de tiempo T1 la encuentras en el 63% del valor máximo. Ahí está la primera constante de tiempo. Esto se puede demostrar de forma analítica, de forma relativamente sencilla, ¿sí? El punto está que ahorita nosotros necesitamos poner como, ese es como un template de esta fórmula, KE a la S menos, a la menos STD sobre 1 más T1 por S, ¿no? Ese sería el modelo matemático de la planta. Entonces, las reglas de sintonización de Ziegler-Nichols te dicen lo siguiente, mira, haz un experimento en tu planta. Es decir, tú agarra la planta, te los estoy platicando para no poner todo eso por escrito, ¿no? Tú dices, a ver, tú tienes la planta, agarra la planta, ¿sale? El motor, el sistema térmico, lo que sea, y desconéctalo. Desconéctalo de donde lo tengas conectado. Desconéctalo y tráetelo. O sea, haces toda la desconexión. Y le vas a meter un input. Si es un voltaje, pues le metes el voltaje que él requiera. Y a la salida, con un osciloscopio, con el instrumento correspondiente, mide lo que salió. Entonces, si esa planta es de primer orden, su respuesta debe de tener a la salida esta forma, como una forma de S o como una sigmoide, ¿sí? Esa sería la respuesta para esa planta. Y entonces, el modelo matemático que vas a considerar es este, ¿sale? Entonces, a partir de esa respuesta que tú viste en un osciloscopio o en el instrumento que sea que de la naturaleza de la planta te permita medir la salida, entonces tú haz las siguientes mediciones. Número 1, busca el punto de inflexión. El punto de inflexión es aquel punto donde la curva en forma de S cambia la pendiente, ¿sí? Ese punto es el punto de inflexión. Ahí búscalo,
¿sí? El punto de inflexión, ya sea analítico o lo puedes buscar de forma manual, así tal cual. Buscas ese punto de inflexión y entonces trazas una línea hacia arriba y hacia abajo a partir de ese punto de inflexión, que es la misma línea, pues, es una línea tangente al punto de inflexión, ¿sí? Es toda una línea recta pasando por el punto de inflexión. Muy importante encontrar, entre mejor encuentres este punto de inflexión, pues tus cálculos van a ser más precisos. Entonces, de aquí ya vas a encontrar los parámetros. Hacia arriba, el punto hacia arriba donde choques en la parte de arriba, aquí. Entonces, este valor, la distancia o el tiempo que le tomó, ¿sí? Bueno, más bien el de abajo. Este ahorita no. Primero se encuentra el de abajo porque luego da de a pie para el de arriba. Entonces, este punto donde topaste abajo es el TD, es el tiempo de retardo, ¿sí? Ahí donde le pegaste abajo con ese valor, con esa línea, desde el origen hasta ese punto es la constante o el retardo de transporte del sistema, es lo que se tardó en responderte, ¿sí? Y a partir de ese punto hasta donde pega la línea tangente al punto de inflexión, esa es la T1, es la constante de tiempo del sistema. Ahí los tienes. Y la K es todo el rango de recorrido de la señal, todo esto, para que obtengas tu K. Entonces, ahora sí simplemente sustituyes, ya estos son valores numéricos que vas a encontrar. Encontraste ya la K, la pones aquí, encontraste la TD y encontraste la T1. Y entonces tienes ya tu modelo matemático del sistema. Y una vez con esos valores, el controlador proporcional pues va a hacer jugar con esos T1 sobre K por TD, que son parámetros que ya leíste si te fijas. PI también y PID también. ¿Una duda hasta ahí? Bueno, entonces ya agarras tu planta, ya hiciste ese experimento, físicamente la vuelves a conectar, la dejas en paz, ¿sí? Tu planta, pero tu planta tiene que estar en lazo, eso se le conoce como una prueba en lazo abierto, desconectar la planta de todo lo que esté conectado para dejarla operar sola, nada más, y ver su respuesta con la planta sola, sin que ningún otro sistema lo esté afectando para obtener su modelo matemático. Una vez que obtienes eso, entonces tú puedes ya desarrollar el controlador y cerrar el lazo, ¿no? Entonces vamos a ponerle números a esto. Yo aquí les resumí, la verdad, mucha teoría, muchas consideraciones, porque me estoy yendo completamente al grano, ya como lo haría un ingeniero, ¿sí? En campo. Entonces vamos viendo un ejemplo, ¿no? Ok. Entonces tú agarras una planta, agarras un sistema y le haces la prueba, le metes un input y mides su output. Y te da esto que muestra aquí la gráfica. Esta gráfica que se ve aquí es la salida de esa planta. Es un sistema térmico. Dice, la respuesta en el tiempo de un sistema térmico se muestra en la siguiente figura. Entonces se les pide que diseñen 3 controladores. Primero uno proporcional, luego un PI y luego un PID. Pero ahí tienes la respuesta. Entonces fíjense que este sistema lo energizamos, probablemente le demos un voltaje a este sistema empieza a calentarse y llega a partir de 10 grados, ¿no? Estamos en 10 grados, lo empezamos a excitar, le damos un step, eso se llama la prueba del step, o sea, es decir, le dejas un voltaje de corriente directa, el sistema empieza a responder y te llega a un máximo de 50 grados, ¿sí? Entonces, esto tú lo ves en un osciloscopio, en un instrumento de medición, en el instrumento de medición pertinente. Ves esta curva y la graficas y te traes esta gráfica, entonces buscas el punto de inflexión. Número 1, busco el punto de inflexión. Esto, la verdad, por experiencia les digo que es un más o menos, ¿eh? No crean que esto es tan preciso. Podrás tener algunos errores, pero son bastante tolerables esos errores en los sistemas industriales. Entonces dices, bueno, ¿sabes qué? Pues ahí está mi punto de inflexión. Entonces trazo la línea tangente al punto de inflexión y esa línea recta pues me va a chocar con 2 puntos. Aquí trazo mi tangente y choca con 2 puntos. El primer punto abajo, pues ese es el tiempo de retardo o el tiempo de transporte. Es decir, esta planta, que es un 5 para el ejemplo, esta planta cuando yo le metí el voltaje tardó 5 segundos o 5 unidades de tiempo
5 lo que sea, ¿no? Vamos a pensar que son segundos. Tardó 5 segundos en responder. O sea, yo una vez que le conecto voltaje, en el primer segundo no pasa nada, segundo no pasa nada, sigue a 10 grados. Hasta el quinto segundo empieza a aumentar de temperatura y esto creo que les suena bastante lógico, ¿verdad? Un sistema térmico responde muy lento. ¿Sí? Eso se le conoce como el retardo de transporte. ¿Sí? La respuesta que tienen los sistemas es la inercia. El sistema no se quiere mover, quiere seguir ahí aplastado, donde está en sus 10 grados, a pesar de que tú lo estás moviendo con energía. Bueno, obtienes ese 5 y a partir de ese 5, ¿sí? A partir de este valor, tú determinas el siguiente donde pega la curva, que es acá. Sí, que esa es la respuesta del sistema, ¿no? La constante de tiempo. En este caso son 20 segundos. En 20 segundos, la línea tangente al punto de inflexión llega al valor máximo. Y ese valor máximo que es de 50, pues realmente estabas tú en 10, ¿verdad? Entonces es un 40 total, es un 40 de respuesta completa. La respuesta completa del sistema pues son 40 unidades. ¿Sí? Que esa es la K. Entonces tienes una K, según el modelo, de 40. Tienes un retardo de transporte TD de 5 y tienes una constante de tiempo T1 de 20. Por lo tanto, tu GDS, sin haber hecho absolutamente ningún cálculo, te queda de esta forma. GDS es igual a 40 por E a la menos 5S entre 1 más 20S. Así es como más o menos tiene un siglo funcionando la ingeniería. ¿Sí? O sea, sin hacer un modelado matemático. Les estoy dando la experiencia de campo, pues. ¿Sí? Por eso los controladores PID son tan populares. ¿Sí? Por todo el trabajo que hicieron Ziegler-Nichols, que les recomiendo que los googleen o que busquen en la historia, en la IEEE, busquen los papers de ellos y busquen la historia. Es muy interesante. Todo el trabajo experimental que tuvieron que hacer ellos, pero ayudaron a que la industria avanzara a pasos agigantados, ¿no? Porque te simplificaron muchísimo las cosas. Entonces, tienes ya la función de transferencia y te dice el procedimiento, bueno, calcúlame entonces la KP, ya que tienes la K, la TD y la T1, entonces calcúlame ya la primera parte, el control proporcional, que es la parte A. Entonces te regresas a la tabla y dices, bueno, el control proporcional es dividir T1 entre el producto de K por TD. Eso es la ganancia proporcional. ¿Qué es lo que haces aquí? T1 entre K por TD. Sustituyes valores y te queda 0.1. ¿Sí? Ese es tu controlador KP. Tu controlador proporcional es es de punto 1. Entonces, te regresas nuevamente a la planta que ya la tienes, y tú dices, ¿sabes qué? Para que esta planta tenga una respuesta en el tiempo estable, entonces basta con que yo le ponga un controlador proporcional de 0.1, en lazo cerrado, ¿no? Y yo retroalimente la respuesta con un sensor ideal. Cuando ven ustedes un lazo de retroalimentación de feedback unitario como este que no tiene una HDS, es porque estamos asumiendo que el sensor transmite toda la salida de forma perfecta, casi ideal, hacia la entrada, ¿sí? Entonces, por eso son válidos estos, representarlo así. Cuando tu sensor tiene offset, que es lo normal, y tiene, o sea, tu sensor mete una dinámica, pues es necesario modelarlo, y es cuando te aparecen en los esquemas de control aquí una HDS, o sea, otro bloque adicional, porque el sensor lo tuviste que caracterizar y que modelar. Entonces lo tienes que tomar en cuenta, pero aquí pues muchas veces se vuelan la barra y dicen, no, yo voy a asumir que el sensor es ideal, el sensor es perfecto, o sus imperfecciones no me afectan al desempeño que yo necesito hacer. Entonces, a pesar de que sea un sensor imperfecto, no voy a asumir que sí es perfecto porque la salida no se ve afectada. Entonces, esto tendrías un sistema de control proporcional, y a esto se le conoce como un sistema representado en lazo cerrado, con la función de transferencia en lazo cerrado, incluyendo el control proporcional. Entonces, aquí tendrías el controlador, y este es un controlador pues bien sencillo porque no es más que una ganancia, ¿verdad? Entonces esto, si lo haces con un microcontrolador, pues estás hasta desperdiciando microcontrolador. Si ese fuera a ser tu
digamos que tu sistema de control un proporcional. O sea, basta con que ahí adecues un voltaje. De hecho, este es un atenuador porque estás dividiendo entre 10 el voltaje que le está entrando. ¿Sí? Estás dividiendo por ejemplo, si fuera el caso, ¿no? Bueno, entonces aquí responderías la primera parte. Responderías la primera parte que es ¿dónde me quedé? Aquí. Ese sería tu control proporcional. ¿Alguna duda hasta ahí? No. Ok, entonces te vas a la siguiente. ¿Cómo diseño un PI? Bueno, es lo mismo, nada más que vas a tener ahora que agarrar la tabla para el PI. La puse ya aquí, ¿no? La tabla. Entonces, para un PI, que es esta parte, vas a tener que calcular la ganancia proporcional y el tiempo derivativo, obviamente. Entonces, haces lo siguiente. Como la curva es la misma y ya tiene los valores de K, de T, D y de T1, entonces simplemente sustituyes en la primera fórmula para la ganancia proporcional. Noten algo importante, que la ganancia proporcional del PI es diferente a la ganancia proporcional del P solo. Y también son diferentes, ¿eh? Entonces, un primer error es que agarres, pues ya tengo la P, nada más le pongo la I, porque la P ya la tengo. No, ya hiciste un reguero. Ziegler-Nichols te van a ver con mirada despectiva y te van a decir que les arruinaste el método. Es esta fila la que tienes. Tienes que volver a recalcular el control proporcional. No te sirve el control proporcional de arriba. Tienes que recalcularlo aquí. Entonces haces las sustituciones correspondientes. Esta es la KP, punto 9, el 90% de T1 entre el producto de K por TD. Y el tiempo integral te queda como 3.3 por TD. Haces las sustituciones numéricas y te queda una KP de 0.09 y una TI de 16.5. Ahora, acuérdense, el control proporcional tiene una forma, ¿sí? Entonces, bueno, ¿y qué hago con esto? Bueno, tienes que hacer algo de álgebra, porque el control proporcional tiene una forma que te dice lo siguiente. Aquí está ya implementado, ¿no? Pero lo voy a explicar con la fórmula general. Acuérdense que en la fórmula general, la parte del control proporcional, que, es que lo tengo en la otra diapositiva. Sí, no es cierto, aquí mismo. Te dice, si vas a hacer un control proporcional integral, entonces considera pues esta parte, ¿sí? Considera esta parte. Entonces, para considerar esta parte, pues tienes que representarlo en su versión, ¿cómo se llama? En su versión analógica, lo cual significa, bueno, aquí ya no lo tenemos, ¿no? Pero lo cual significa que vas a tener tú, acuérdense que 1 sobre TD por la integral de E a la integral del error, siempre en los integradores te queda un término 1 sobre S, que eso lo vimos en alguna clase. 1 sobre S es un integrador y la S sola es un derivador. Entonces, por esa razón, tú tienes que volver a modificar aquí un poquito la fórmula para adecuarla, ¿sí? Entonces, te queda la parte proporcional aquí, que es igual, esa no cambia, por 1, porque la parte proporcional está, ¿cómo se llama? Está factorizada, por la parte integral, que la parte integral, de acuerdo a la fórmula arriba, es 1 sobre TI. TI es 16.5. Por S, porque 1 sobre S es la parte integral. Y por eso te aparece aquí. ¿Sí? Esto sería 1 sobre S. Entonces, al resolver esto algebraicamente, tú resuelves algebraicamente esto y te queda pues, finalmente como aparece del lado derecho. ¿Sí? 0.09, o sea, te queda una expresión cerrada para que no te quede una suma pues, de dos términos. 0.9 por 16 por S más 1 entre 16.5 por S. Y esa sería entonces otra vez la función de transferencia de lazo cerrado que tendrías para un controlador PI. La planta pues sigue siendo la misma, la que obtuviste experimentalmente, pero ahora el controlador PI pues es este, ¿sí? Este es el controlador PI, que al simplificarse y convertirse esto en un solo bloque, como están en cascada, pues en un solo bloque de ahí una función de transferencia global sería ser el producto de esos dos subsistemas.
Entonces, aquí se puede ver cómo un controlador lo que hace es que le mete información a la planta, ¿sí? Le mete información dinámica, le mete pues toda esta información, ¿no? Sobre todo esta, la dinámica, va a aparecer en el numerador, aparecería, en el numerador de la planta aparece esto, y en el denominador de la planta aparece esto. Entonces, la planta es como si le hubieras alterado el modelo matemático, pues, abusando un poquito del lenguaje. La planta nunca, no la modificas, o sea, un motor nunca deja de ser un motor, ¿sí? Pero analíticamente, desde un punto de vista analítico, es como si a ese comportamiento del motor tú lo hubieras transformado o le hubieras metido más dinámicas y hubieras alterado el comportamiento dinámico del sistema. Claro, esto es a través de pura energía, porque el controlador finalmente lo que inyecta es energía. Energía que tiene un comportamiento de acuerdo a la salida de una función de transferencia del controlador, ¿sí? Pero si se quiere ver, digo, desde una perspectiva así muy práctica, es como si el modelo matemático tú lo hubieras alterado, el de la planta. Y entonces le estás metiendo información que no tenía, pero es información buena, que hace que la salida se comporte como tú deseas, ¿sí? Aquí una cosa bien importante es que estos valores no son absolutos. Las ganancias, por ejemplo, la KP y la KP y la TI, son valores de referencia. Cuando Ziegler-Nichols desarrollaron su método, lo que entregaron fueron valores de referencia. Es decir, la planta, cuando tú le metes esos valores, no se va a comportar ya exactamente como tú quieras. Son valores ya cercanos a los ideales. Tú a partir de ahí, manualmente empiezas a hacer modificaciones. Así como nosotros hicimos a ciegas en el motor eléctrico del ejemplo del laboratorio, que movíamos la KP a lo loco sin saber ni qué, desde cero hasta lo que tú quieras, y estábamos viendo el valor del motor, buscando una vibración. Acá, por ejemplo, en un procedimiento de este tipo te dirían, hey, espérate, si vas a hacer un control PI, entonces conviene que inicialmente la KP la pongas en este valor, ¿sí? Y a partir de ahí empieces a jugar. Ah, bueno, pues es un valor bien chiquito, ¿no? Entonces yo ya no tengo que ponerle un valor. A ver, póngale 15, profe, que me decía, no, póngale 20 o póngale 10. Yo mismo le estaba poniendo valores bien raros, ¿no? Pues estaba estresando el motor, porque me dice, no, es que para que el motor ya se encuentre cerca de sus valores óptimos es 0.09, o sea, un décimo, no 10 o 20 que le estabas metiendo de energía, casi saturándolo o quemando todo, ¿no? Entonces, estos valores están cerca de los ideales. No son los ideales porque los valores de Ziegler-Nichols están basados en métodos experimentales, en una especie de promedios experimentales de cientos y cientos de plantas de diferentes procesos que se dedicaron ellos a experimentar para poder construir la tabla 9.1, la que les muestro ahí. Entonces, ese sería el procedimiento de Ziegler-Nichols. En términos muy rápidos y muy generales. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Pues el diseño de un sistema de control analógico, ¿sale? Otra vez, o sea, nos regresamos, estamos en los dos mundos. Bueno, pero ¿y el digital? Es que si diseñamos un digital sin haber entendido un analógico, nos vamos a quedar un poquito perdidos. Tenemos que entender siempre el analógico y buscar su versión digital. Entonces, este sería un control proporcional. El primero de ellos es un control proporcional analógico, como aparece aquí, y un control PI, como aparece aquí, ya representado finalmente en lazo cerrado. ¿Qué es lo que faltaría? Pues un controlador proporcional integral derivativo, como sería este. ¿Vale? Entonces, eso va a quedar para mañana. Lo voy a dejar como ejercicio y alguien lo va a explicar. Lo voy a dejar abierto. Uno solo, al que le toque el karma, lo va a explicar. Entonces, para que lo hagan todos, ¿no? Lo voy a explicar y si le toca el karma a alguien que no lo explique o no lo haya hecho, pues le cancelamos una tarea. ¿Sale? Le declaramos una notita mala. Entonces, no me vayan a fallar, háganlo, al que le toque y lo explique, pues adelante, ¿no? ¿Qué es lo que van a hacer? Pues el mismo procedimiento, lo único que vas a mover es que tu PI, tu PID tienes que utilizar estas ganancias. Si quieren, no lo investiguen cómo, porque eso está creo que un poquito abierto, cómo lo pueden representar así, ya en lazo cerrado. ¿Sí? Porque tendrían que ver cómo lo meten así. Pues al final de cuentas la ganancia no es más que multiplicar por ese el siguiente término, el derivativo.
investiguen eso en el libro de Ogata o en sus notas de clase, pues si ya vieron control, pues ahí debe de estar, para que me lo puedan representar así. ¿Sí? Ahí si hay algún malentendido, pues igual aquí lo toleramos, sí, pero lo que sí deben de obtener, pues son las ganancias, ¿no? Al menos estas. ¿Sí? Pero yo esperaría que llegaran hasta aquí, hasta la representación en lazo cerrado. ¿Sale? Eso para mañana al azar. Generamos el generador de números aleatorios. Y bueno, declaramos como una tarea entregada a esa, ¿no? Para los que estén presentes el día de mañana. Ah, pero pues si mañana no hay clase, ¿verdad? ¿Y por qué no me recuerdan? Profe, ¿serían los 3 puntos entonces para el que le toque mañana o nomás el último? Nomás el último, porque pues el PI, el P y el PI ya los expliqué. Sería nada Ok. más los tres términos. Bueno, sería para el lunes, pues. Lo Profe, dejamos. entonces el del ejemplo vamos a sacarle la PID. Sí, sí, o sea, yo ahorita expliqué el proporcional. Yo ahorita expliqué, bueno, de aquí, yo expliqué el proporcional, expliqué el proporcional integral. Entonces, alguien de ustedes explica el proporcional integral derivativo. Con el mismo ejemplo, obviamente. Ya tienes esto, tienes esto. Nada más Ah, tienes que emplear la tabla. El chiste es saber leer la tabla, pues. Y hacer la representación así en lazo cerrado. Este es el P, este es el PI y faltaría el PID. Claro, para este ejemplo en particular de temperatura. ¿Sale? muy bien. Entonces para el lunes. Sí, para el lunes, por favor. Ya, pues al que le toquen los números aleatorios. Muy bien. ¿Sale? ¿Sale? Bueno, no sé si hay alguna duda. Ok, pues estas son las reglas de sintonización. Reglas de sintonización de Ziegler-Nichols para sistemas de primer orden. ¿Lo va a subir al CIBE ahorita eso, profe? Sí, sí, sí. Como, mira, está sobre la misma sesión, la del 30 de marzo, con la que empezamos. Pero sí, porque esto está actualizado. Sí, voy a subir todo y también al YouTube la grabación. La de ayer no la he subido, pero voy a subir todo. Ahí lo pueden volver a checar, ¿sale? Ok, muy bien. Bueno, si no hay dudas, entonces lo dejamos ya aquí, cerramos esta sesión, pues ya no es necesario abrir otra. Fue más rápido y nos vemos el lunes, ¿sale? Cuídense mucho. Hola, profesor, lunes. Saludos, profe. Hasta el Bye. lunes. Bye.